¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad para Creaciones, JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, ex proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es mamá de Emma Barrientos, de 9 años, diagnosticada con SINGAP 1 en el año 2024, sus 7 años. Un gusto recibir y conversar hoy con la señora Sabrina Valdés. ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Monito? Y en tanto tiempo. Acá andamos, por suerte. Bueno, me alegro de verte nuevamente y poder conversar justamente de Emma, porque vos me comentabas y en otra oportunidad también ya hemos hablado que ella fue diagnosticada a los 7 años. Quería preguntarte, porque tal vez hay muchas personas que no saben cómo detectar, porque qué importante es un diagnóstico temprano para su posterior tratamiento. Así que, ¿cómo fue por lo menos tu recorrido, tu experiencia con ella? Bueno, nosotros con Emma, como bien hemos dicho, bueno, nos llevó 7 años llegar al diagnóstico. Si bien obviamente uno no empezó desde sus primeros días de vida, porque realmente cuando ella era chiquitita estaba todo súper bien. Eh, Empezamos lentamente de a poquito a notar retrasos en su desarrollo, en lo que fue cuando tenía que empezar a hablar, el gateo, el caminar. Ahí empezaron como que las primeras alarmas a la pediatra que la veía en su momento, ¿no? Uno era padre primerizo, entonces había cosas que, bueno, cada chico lleva su tiempo. No tuvimos suerte que cuando ella tenía que empezar el jardín, empezó la pandemia, entonces ahí como que fue que se cortó mucho todo y luego de la pandemia, donde ya empezamos con una presencialidad médica, pudimos retomar todo un tema donde ya ahí sí notábamos un gran retraso madurativo en general en Emma, tanto en lo que era su intelecto, su motricidad, sus conductas, su verbalidad. Ahí empezamos y fue como que yo me acuerdo que yo lo que hacía, yo necesitaba saber por qué. Yo buscaba un porqué, o sea, a mí me tenía loca el porqué. Y bueno, y era ir de un médico al otro, hasta que una vez también, ya, o sea, atacando a una doctora, a una neuróloga con que, bueno, pero dame un porqué, esto da bien, esto da bien, esto da bien, y sin embargo estamos acá en donde no entendemos, o sea, yo ya tenía varios diagnósticos de EMA, desde trastorno específico del lenguaje, que es una realidad, me justificaba una parte, la verbalidad, y las dificultades motoras y el intelecto, el desarrollo cognitivo de ella lo seguíamos viendo desfasado, sin tener una explicación de, bueno, cómo ayudamos a esto. Llegamos a un diagnóstico de trastorno general del desarrollo, que sí, también abarcaba todo, pero seguía sin darme esa respuesta por qué. Después de tanto pelear, llegamos a genética y bueno, con la doctora del Hospital Universitario Austral, del hospital de la parte de genética, empezamos a hacer todos los estudios. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos la principal traba para llegar al diagnóstico y una de las principales demoras, la burocracia. El resultado que a mí me decía qué era lo que Emma tenía, que es la secuenciación del exoma, es una extracción de sangre y es un análisis común y corriente. A mí no me lo aprobaban del vamos. Yo tenía que hacer primero otros 4 estudios de genética más simples y buscar el no o buscar el sí. Si uno daba que sí, ya de ahí yo llegaba al diagnóstico y se cortaba el circuito o sea, de la búsqueda. Entonces yo le tuve que hacer un estudio que le dio que no, otro estudio que le dio que no. Así 4 estudios, y cada estudio demora 4, 5, 6 meses el resultado. Cuando te querés dar cuenta pasaron 2 años y vos seguís haciendo estudios que te dan que no. Por suerte, o sea, porque yo era insistente, íbamos uno atrás de otro, bueno, hasta que llegamos a la secuenciación del exoma. En ese momento no se hacía acá en Argentina, sí le hicieron la extracción, pero el resultado fue a Alemania. Por lo tanto, de lo que eran 6 meses de espera, me tardó como 8 o 9 meses el estudio.
Cuando llegó realmente lo vi, yo no entendía nada. No entendía nada de lo que decía ese estudio. Se lo mandé a la genetista, pasaron unos días y me dijo, bueno, tengo que ver, tengo que analizar este estudio. Me llama y me dice, bueno, mami, ponete contenta, me dice, tenemos un diagnóstico. Yo no lo voy a creer. O sea, era como que, wow, llegamos. Me dice, tu hija tiene SINGAP 1. Yo me quedé como diciendo, ¿y eso de dónde salió? O sea, no lo había escuchado en mi vida. Me dice, bueno, tu hija es la paciente número 15 diagnosticada en Argentina. Me dice, hay aproximadamente 1.500 en el mundo. Los síntomas son estos. Me empezó a nombrar. En todos era que era Emma, en todo lo que me Claro. decía. Yo ahí había llegado al porqué de todo lo que habíamos vivido con ella, ¿no? Y cosas que vivíamos, y bueno, obviamente empezar a entender un futuro que íbamos a tener que afrontar ante esto. Eh, Inmediatamente la doctora me dio los datos de la Fundación de Singapur Argentina. Ella ya había hablado, pero ella no le podía pasar mis datos si yo no me contactaba. Entonces me puse en contacto enseguida y bueno, ahí empezamos. Fue como encontrar una segunda familia, llegar a la fundación, porque era, o sea, todo lo que a mí me había pasado y todo lo que me pasaba, todos le estaban pasando y todos entienden del vamos lo que estamos viviendo en esta, cuando caemos en una enfermedad poco frecuente. Claro, me imagino todo ese proceso, toda esa angustia, pero el tener un diagnóstico es sumamente importante, por eso hacía referencia al inicio, porque eso va a dar lugar a algún posterior tratamiento o distintas Exactamente. etapas de tratamiento, por supuesto. Y quería que nos comentaras, porque sé que tengo entendido que el reciente 21 de junio fue el Día Internacional de SINGAP 1, que es una mutación genética poco frecuente que afecta el neurodesarrollo infantil, o sea, el área Exactamente, neurológica infantil. sí. Entonces, Realmente, bueno, que o nos sea, comentes cómo vos te fuiste vinculando y también el motivo de este día de reconocimiento internacional. perfecto, dale. Mira, vamos, o sea, como que médicamente, el SINGAP 1 es una encefalopatía epiléptica del desarrollo. Si bien sí, en la mayoría de los casos se detecta siempre, perdón, en la niñez tenemos casos donde se ha detectado en adultos, pero justamente por el atraso eso de lo que cuesta llegar al diagnóstico, no porque no tuvieran, vamos a decir que los síntomas o las características. Eh, los síntomas que tenemos en el SINGAP 1, en más del 80% de los casos es la epilepsia, son muy pocos los casos en donde no está encontrado, no está diagnosticada la epilepsia. Retraso madurativo, retraso en el habla, diagnóstico de autismo, atraxia y apraxia de leve a grave, trastornos de la conducta y del sueño, hipotonía muscular y alteraciones sensoriales. Todo esto se debe a una mutación genética que se da en el gen 6.21. Por esto es que se ha llevado a que el 21 de junio sea el Día Internacional del SINGAP, que justamente lo celebramos a nivel mundial en el día de ayer. Claro, ahí de ahí sería, digamos, el origen de la fecha. Y sé que proponen Exactamente. ustedes una campaña muy interesante que tienen también un video que ya vamos a estar compartiendo también. Yo ya empecé a difundir por mi parte. Gracias. Pero sé que tienen varias acciones, tal vez nos podés comentar acerca de esto aquí en la Argentina. Sí, acá de lo que es de Argentina, bueno, nosotros desde hoy por hoy somos 24 familias. Durante el mes de junio logramos llegar a los 24 pacientes con nuestra nueva diagnosticada. Eh, Todas las familias nos agrupamos para hacer justamente una campaña de difusión, para que esto se conozca,
porque muchas veces, así como mi búsqueda del diagnóstico con Emma, hay familias que han estado 30 años en la búsqueda del diagnóstico. Uno cuando va a los médicos va con preguntas y nos pasó a todas estas familias que los médicos no tenían la respuesta por falta de conocimiento, porque justamente es una enfermedad poco frecuente, que está subdiagnosticada, no quiere decir que no haya mayor prevalencia, pero por falta de conocimiento no se diagnostica, por falta de accesibilidad. Entonces, bueno, nosotros en junio es como que atacamos las redes con él, si se conoce se diagnostica, porque queremos llegar a esto. Hemos hecho campañas con marcos de fotos, con esto de si se conoce se diagnostica, yo amo a alguien con SINGAP. Bueno, nos armamos siempre tratando de llegar a medios para hacer esto también interactivo con la gente, de conoces a alguien, hacemos la foto, la publicás, nos etiquetás, y nos sumamos siempre a la publicidad también de lo que es la campaña internacional, también de lo que es SINGAP 1, que es una parte divertida. Pasa que a nosotros aquí en Argentina nos agarra en invierno y no es tan copado, que es el Splash for SINGAP, que es haciendo algo en el agua. Siempre porque hay una característica principal de los chicos con SINGAP 1, que todos tienen una gran debilidad por el agua. Mucha afinidad, tienen una conexión, es como que en el agua son otros. Entonces, bueno, se surgió hace muchos años, antes de que yo me sumara a la fundación, que se hace el Splash for SINGAP también. Claro, qué interesante, ¿viste? Qué bueno que es poder conversar estos temas que sean más conocidos, difundidos, para que muchas familias puedan también seguir en la búsqueda de aquel diagnóstico que tal vez no llega, o saber estos pormenores o detalles de la vida de los chicos que De la están vida de con los chicos. esta, no sé si es dentro de las enfermedades o patologías cómo llamarlas correctamente, porque es un trastorno, ¿verdad? Es un trastorno Sí, neurológico. Y también tengo entendido que están con el objetivo de crear un registro de las sí, personas, los pacientes. de los pacientes. Realmente ya hay un registro creado acá en Argentina, que se ha creado en estos últimos 2 años, eh, en donde está todo. Estamos en vísperas de estudios y de ensayos clínicos que se están armando a nivel mundial para lo que es el SINGAP 1. Entonces nosotros acá, desde Argentina, desde lo que es la fundación, armamos todo un registro de pacientes, con ayuda de médicos que tenemos en la fundación, que han sido los médicos que han ido diagnosticando los distintos casos y que se han sumado, a la causa de decir hay que hacer conocer esto, porque lo mismo como me pasó a mí, cuando yo recibí el diagnóstico con Emma, había solo 4 médicos que se decían de esto, que eran los únicos 4 que habían diagnosticado casos. Entonces, es llegar también a esto, a un nivel en donde se conozca, se investigue, porque a nosotros cuando recibís el diagnóstico de Singapur, lo primero que te dicen es no hay ni cura ni tratamiento. Son terapias, son adecuaciones, es mantener una buena calidad de vida, pero no teníamos en ese momento una mínima esperanza. Gracias a todo el trabajo que se ha hecho tanto acá como a nivel mundial desde las distintas, en cada país hay una fundación y después están como las que las van uniendo. Eh, Se ha hecho mucho, mucho para agrupar a los pacientes, para conocer, para tener acá en Argentina la base de datos que tenemos es increíble, con la ayuda, como digo, de un montón de profesionales. Y bueno, eso nos ayuda mucho para las investigaciones que se vienen. Qué bueno, la verdad que me alegra escuchar que acá también hay avances y que este banco de datos está, digamos, permanentemente para la disposición de los especialistas. Y bueno, la verdad que un gusto poder volver a conversar con vos, Sabri. Quiero mandarte un cariño muy grande para Emma y también enviarte un cordial saludo y agradecimiento de nuestro director ejecutivo, el señor Juan Carlos Gallarini, y de todos quienes hacemos esta columna de entrevistas. Muchísimas gracias, Sabrina.
Valdés, ¿querés agregar algo más? Si no, ya nos despedimos acá. No, sí te pido nada más, bueno, pasar las redes, los que quieran seguirnos en redes para conocer más de lo que es la fundación y la patología. Es @singap1.argentina, Singap es con Y, y la web que es singap1.com.ar, para seguirnos en redes, sumarse a las campañas y ayudarnos desde lo que puedan, desde difundiendo. Todo lo que hacemos es para que más familias sepan que esto existe y más familias lleguen a su diagnóstico. Lo vamos a estar compartiendo entonces, estas direcciones, estas plataformas. Muchísimas gracias a Sabrina Valdés y será hasta la próxima. Un besito, Hasta que la sigas muy próxima, bien. Moni. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias. A nuestras amigas y a nuestros amigos les recordamos que encuentran nuestro programa en YouTube, TikTok e Instagram como JCG Discapacidad Nacional. Allí pueden suscribirse, poner me gusta, compartir el material para su información y difusión y dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima, si Dios quiere. Incluso